liquidación de sol de las colecciones 2019, donde obviamente en la óptica Stella Hinchuk. Las marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que están haciendo furor este verano, escucha bien, las tenés con descuentos de hasta el 70%. Vení y encontrate con ese modelo que siempre te gustó. ¿Dónde? En cualquiera de las 7 sucursales que tiene Stella Hinchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este, abiertas durante todo el año. Nuestro invitado a partir de este momento es el periodista y analista político Nelson Fernández. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo convocamos para hablar de cuestiones políticas vinculadas al terreno electoral, pero sé que habías estado siguiendo el programa en su primera parte y me gustaría un comentario tuyo, una reflexión sobre, Mirá, en realidad sobre todas las últimas noticias, ¿no? En realidad tiene mucho que ver con lo que es la campaña electoral. Debería ser un tema de campaña. La seguridad va a ser un tema de campaña. Sí, pero la cárcel, como en el entendido que forma parte de la seguridad, ¿sí o no? Es un tema difícil de ponerlo porque la gente tiene una imagen de las cárceles como decir, gasten en escuela, gasten en hospitales y no gasten en cárceles. Sí. Y no ve el tema social. Yo creo que uno espera que este año el tema seguridad sea un tema de campaña, pero que sea enfocado en todo el contexto. Global. Que implica desde lo que es la inclusión social, lo que es la educación y lo que es los sistemas de prisión para mayores y también los de menores. No nos olvidemos. Y también, porque tampoco acá hay, pues si no, ahí es donde aparecen las falsas contradicciones, que también incluye leyes que se cumplan, ¿no? Claro. Que no haya complejos con conceptos como represión cuando hay que reprimir. Todo eso también. Claro, pero ¿no? lo que es fundamental. Pues uno dice, la gente dice, más represión, más pena. Y la rehabilitación es una parte esencial. Yo miro, si nosotros nos retrotraemos, yo creo que la ley es de 1919, 1917, no recuerdo bien, pero cuando habla de las cárceles dice que, y lo que dice la Constitución, no deben ser para mortificar a los delincuentes. Porque justamente es para rehabilitar. Es decir, en esas condiciones, yo este año participé en la visita de cárceles, en la cárcel de mujeres y en el CONCAR. Y la verdad que quise ir porque lo que me relataban era muy duro y quise verlo. Y la verdad que es muy duro. La gente cuando dice, pero le dieron tanto tiempo, nada más, decís, un día dentro de la cárcel, ¿sabes lo que es? O sea, es un tema que Uruguay no puede seguir eludiendo. O sea, lo que estamos viendo ahí es un tema, es decir, porque los presos salen. O sea, hay por dos razones. Una, para respetar los derechos humanos de las personas que están en prisión de libertad, que lo que están es cumpliendo una pena, pero además deben rehabilitarse. Y después porque además esas personas van a salir en libertad y van a convivir de vuelta. Yo no sé si recuerdan, pero cuando se hizo un estudio de aumentarle el monto que se le da al preso cuando sale, que le sirviera para un boleto, para una cosa, o sea, darle 100 pesos en vez de, no me acuerdo si eran de 25 pesos a 100 pesos, se redujo la reincidencia en el primer día. Quiere decir que salían, no tenían ni cómo, y ya cometieron un delito. O sea, es un tema que debe preocupar. O sea, no podemos ir de espalda del tema. Se supone también que la rehabilitación no puede reducirse a, digamos, si el mundo no te sonríe, entonces es delincuente, ¿no? No, claro, pero además hay ejemplos donde se hacen planes, acá en Uruguay, ¿no? Donde han dado resultado, pero son muy pequeños, abarcan a muy pocos presos. Entonces, la mayoría no tiene nada y vive en una condición que es tremenda. O sea, no tenemos noción de lo que es una hora dentro de una cárcel. Bien, y esta es la parte en que, con toda legitimidad, una familia a la que, por ejemplo, la partió al medio la delincuencia porque le mató un hijo, te va a decir, y tú no tenés idea lo que es vivir con el dolor que generó en nuestras vidas un delincuente, que hoy capaz ni siquiera lo agarraron. Entonces, todo hay que, ¿no? La empatía y la sensibilidad tiene que ir para todas las direcciones. Sí, es difícil que los discursos no terminen en demagogia por eso, pero bueno, me parece que falta muchas veces de empatía que hay. Mirá, pero eso en las oposiciones falsas, ¿no? Yo estoy trabajando con un libro que voy a publicar en abril y estoy leyendo mucho de historia, buscando partes, y he encontrado algo desde el segundo gobierno del Uruguay. Estamos hablando del gobierno de Oribe, donde hace referencia a que hay situaciones de abigeato que no se están controlando. Se dice, dan sensación de impunidad y la impunidad genera reacciones en la gente. No dice la expresión justicia por mano propia, pero es algo como reacciones que agravan el problema. Por supuesto. Entonces, hoy hay mucha gente que siente a veces de repente cómo se ha dado la aplicación de un nuevo Código Procesal Penal, que fue apoyado por todo el mundo, pero después vimos lo que sucedió,
que la gente tiene que hay una sensación de determinada impunidad para determinados sectores. El tema es que en los casos que van a prisión, tienen que ir a prisión para poder salir mejor de lo que entraron. Exacto. Y así salen, no salen peor, salen muchísimo peor. Nelson, vamos como tú decís, tiene mucho que ver porque no, si bien la seguridad va a ser un eje de campaña, sin duda, ya lo está haciendo desde hace tiempo, no pareciera estar, salvo algunas excepciones, porque es verdad que algunos precandidatos han hablado del tema, no pareciera ser la general, ¿no? Las miradas están puestas, lógicamente, o mayoritariamente, en este punto de la carrera, en Martínez, en el oficialismo, en la calle Pou, en la oposición. Bueno, ¿Sí mira, o no? ahí- Digo, porque ahí justo yo creo hiciste que ahí- esas dos entrevistas y que, más que leer las entrevistas, está bueno el análisis político de quien las hizo, Claro. ¿no? Yo entrevisté a Daniel Martínez y en realidad las entrevistas son producto de una charla de 2 horas, 3 Claro, horas, ¿no? sí. A la calle Pou y para el próximo domingo en La Nación a Julio María Sanguinetti. En realidad uno cuando ve las internas, las elecciones internas, nosotros vamos a un proceso de una elección que es en etapas. Sí. Y incide mucho lo que es la opinión pública, la opinión que tienen los candidatos, pero en las internas importa mucho cómo están preparados los aparatos políticos, las estructuras políticas partidarias. Por lo tanto, primero, no se gana una elección hasta que se abren las urnas. Y después, lo que pueden aparecer en algunas encuestas, están bien hechas las encuestas, yo creo en las encuestas, pero lo que hay que ver después es cuánta gente tiene cada uno para llevar a votar ese día, para repartir la lista. ¿Cuánta militancia está operando para hacerte ganar, para empujarte o dejarte solo, ¿no? Entonces, uno puede ver hoy que aparecen algunos que largan en condición de favorito. Pero después hay que ir a la competencia electoral. La competencia en sí mismo no ha empezado. Y, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, Martínez aparece con una imagen de popularidad alta. De todos los dirigentes políticos del país es el único que tiene saldo neto. O sea, simpatía menos antipatía le da un saldo positivo. Es el único comparando a todos los dirigentes políticos. Sin embargo, en la elección interna no van a votar todos los que responden a una encuesta. Van a votar aproximadamente lo que ha ido en las últimas elecciones, ha sido la mitad de los electores. Pero en cada elección viene bajando un poco. O sea que hay que ver qué vota la masa más militante, más participativa de un partido. Y ahí las situaciones a veces tienden a equipararse. Por tu criterio, y es la única que hago, después yo abro a los panelistas. En estas elecciones, tal vez me puedas contestar, no, siempre pasa lo mismo. ¿Advertís que se va a votar mayormente a candidatos, a ideas o antecedentes? Yo creo que ahí hay una combinación de cosas. Yo te decía que estaba escribiendo un libro y el libro es justamente qué hizo cada presidente para llegar a ser presidente, ¿no? Cómo fue el camino al poder de cada uno. Y en Uruguay hay una buena selección que se va haciendo naturalmente por la opinión pública. No llega a cualquiera. O sea, las figuras que llegan tienen un gran peso. O sea, no es que se inventó como en algún país que se inventa unos meses antes y dice, bueno, este lo pone. Entonces, vale muchas cosas. Pero en Uruguay vale más que en otros países, valen los partidos políticos. En otros lugares es el candidato y crea un frente político o algo. Acá importan los partidos. O sea, ¿qué inciden? Bueno, Luis Eduardo González, que durante muchos años fue la voz analítica de la opinión pública en esta casa, siempre manejaba las 3 dimensiones de la decisión del voto. Unas de largo plazo, otras de mediano plazo y otras de corto plazo. Las de largo plazo son las identidades partidarias. Aquel que dice es blanco como hueso bagual, es colorado como sangre de toro, es frente amplista por encima de todo. Esas son las de largo plazo. Las de mediano plazo son las de coyuntura. Y ahí inciden temas como la economía, la seguridad, temas puntuales que hacen. ¿Y cuáles Y son las de corto, ¿qué? ¿Y las de corto? Y las de ¿cuáles son? corto plazo es la campaña en sí misma. Es la efervescencia que genera, lo que transmite un candidato, lo que transmite la campaña, cómo se mueve uno, cómo se mueve otro. Ese tercer factor todavía no entró a jugar. O sea, cuando la gente dice ya están en campaña, bueno, no, eso es la campaña propiamente dicha cuando están en la cancha. En el tema de identidades partidarias, el Frente Amplio arrancó con una ventaja, pero que se le ha ido diluyendo porque no tiene la adhesión que tenía en otro tiempo. Pero hay una adhesión fuerte del Frente Amplio y hay una adhesión fuerte del Partido Nacional que está sólido y un Partido Colorado que está levantando pero que arranca más abajo. En la de coyuntura, según todos los estudios de opinión pública que estamos viendo, son desfavorables para el gobierno, porque hay, cuando decíamos seguridad, se están cumpliendo en estos momentos 10 años, se está cumpliendo
10 años de que la seguridad es el principal problema de los uruguayos. Coincide con dos cosas. Una, que aumentó la preocupación por el delito, y la otra, que en aquel momento la economía estaba volando y el empleo había dejado de ser una preocupación. Ahora, en los últimos tiempos el empleo volvió a ser una preocupación, sin embargo la seguridad sigue arriba del todo. O sea, en seguridad hay, y en economía hay una visión negativa, la gente tiene una visión negativa de la economía. Aun cuando desde el exterior se nos está avalando, ¿no? Por lo menos lo que remite al famoso grado inversor. Hay una gran expresión de confianza de la última colocación del bono. Yo otro día lo ponía y en redes me criticaban, decía, es bueno endeudarse, no estamos... Es otra cosa eso. Lo que estamos hablando es, a la hora de endeudarse el gobierno, hay una expresión de confianza muy importante de los mercados, del tipo que pone guita, ¿no? Que eso es un dato que no tiene por qué ser el mismo que se expresa en tu bolsillo. Exacto. Está clarísimo. Ahora, cuando salga el dato del PBI, el gobierno va a celebrar y va a decir otro año más de crecimiento del PIB, miren qué maravilloso. Y es cierto, y es histórico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos le preguntás a la gente, los que dicen que la situación económica es buena o muy buena, es apenas 17%. 17%. Y cuando vos tomás, yo hice un trabajo... ¿Y ese 17% son todos frente amplistas o hay distintos partidos políticos? ¿O no está discriminado por partidos? Se puede ver, sí. Yo ahora no lo recuerdo, pero podés ver. Pero posiblemente es un núcleo más, no necesariamente partidario, pero es un núcleo que puede ser más votante frente a... 17% solo dice que está bien. Ahora, cuando vos mirás y dices, pero estos tipos responden mal, estos tipos son unos agradecidos, no saben valorar lo que es el crecimiento. Sí. Yo me tomé un trabajo en una presentación que hice, me dijeron, esta es igual que la tasa de empleo. Y la superpuse en una gráfica de 2 ejes, la evolución de la tasa de empleo y la evolución de lo que expresa la gente de la economía. Y van de la mano. O sea, que aunque siguiera el crecimiento, desde el 2015 tenemos una pérdida de puestos de trabajo y cuando ves la gráfica va en la misma evolución de la preocupación de la gente. Bien. Entonces, más allá de si tuviera razón o no, está esa, o sea, en los elementos de mediano plazo hay eso pesa. una queja, un malestar con el gobierno que se refleja en todos los indicadores que puede medir y una postura inclinada hacia el cambio. Bien. Ahora falta el tercer factor, que es el de corto plazo, que es el que no ha empezado. Tienen al analista político aquí, panelistas, es suyo. Coincido con el análisis de Nelson plenamente, ¿no? Y también en esto de cómo medir esas gráficas y cómo medir las estadísticas, que tal vez... pero eso no tiene que ver con después dudar de lo que dicen las estadísticas y de lo que dicen las calificadoras internacionales, que son temas aparte. Y a veces en las campañas empiezan a jugar este tipo de cosas, ¿no? De que, bueno, pero estos números, ¿qué dirán? ¿Qué no dirán? ¿Qué importa lo que digan las calificadoras internacionales si acá la gente vive peor? Y bueno, un montón de otras cosas que se dicen y a veces no se tiene en cuenta la correlación histórica de lo que ha pasado en los últimos años. Una cosa que vos decías recién sobre la percepción de la gente, se la preguntás a Daniel Martínez en una de las entrevistas, y Daniel Martínez esboza algo como que no hay gente que antes tenía 10, ahora tiene 20, pero se siente incómodo o desfavorecido porque quiere 30. Eso me pareció muy interesante, tu pregunta, ¿no? Y tal vez, a ver vos qué ves en ese sentido. Eso, no quiero monopolizar. Pero vos es que, mira, eso, yo creo que al Frente Amplio le ha jugado, hay una cosa que decir... Esa respuesta, ¿va a favor o en contra del Frente Amplio? El decir que es básicamente lo que pasa, que es un problema de codicia del ser humano. El tema siempre depende cómo lo digas. Yo digo una primera cosa, cuando envié las entrevistas a La Nación, la de Martínez y la de la calle Pou, la de Sanguinetti, todavía no la he terminado de procesar, del otro lado me dicen, che, qué envidia, qué políticos que tienen, de los dos, o sea... Sí. Y uno a veces dice, y seguramente nosotros no nos damos cuenta, digo, porque cada uno dice cosas muy distintas, pero son valorados por... Bueno, estas últimas dos. Bueno, en algunas cosas, está bien. Pero digo, pero de perfiles distintos y todo. Ahora, eso que dice Martínez, hay una cuestión que es, ¿el Frente Amplio cómo llegó al gobierno? ¿Por ser una coalición de izquierda? No. En Uruguay la derecha es muy chica. Para dar idea, y estoy tomando encuestas de equipos consultores, ¿cuánto es la derecha en Uruguay? ¿Cuánto es la gente que se siente de derecha en Uruguay y de centro derecha? Sumada, derecha más centro derecha, 20%. 20% de los... Ahora, uno dice, bueno, pues es un país de izquierda. ¿Cuánto es la izquierda más la centro izquierda? 28%. O sea, el grueso se define de centro. ¿Cuándo ganó el Frente Amplio? Cuando, sin dejar la izquierda, se fue corriendo y fue dando un amplio espectro en el cual fuera cómodo de votar para votantes de centro. El votante de centro
en estos años de bonanza ha mejorado su calidad de vida. Y lo que dice Martínez, ese votante quiere seguir progresando. No se conforma con lo que tiene, ¿no? El Frente Hoy le ofrece progresar, le ofrece el mismo espectro de progresar. O sea, lo que termina siendo la mejor. Aquel que en la ensalada le empezó a poner aceite de oliva, ¿quiere volver a poner el otro aceite anterior? No, quiere poner un extra virgen. O sea, cada uno quiere ir mejorando. El tema es si le ofrece esa posibilidad. Lo que dice Martínez en esa respuesta es, y la gente mejoró, pero no le alcanza, quiere seguir mejorando. Y de repente hay algunos que hoy no siguen mejorando porque el ritmo de la economía no sigue subiéndole. Graciano, ¿qué pensás de ese aspecto? Yo, cuando se plantean estos temas, siempre vuelvo a un concepto básico que es, en primer lugar, y en toda circunstancia, la elección siempre, en primer lugar, es a favor o en contra del gobierno. Porque el análisis que hacía, que yo comparto, es un análisis... ¿Continuidad o cambio? ¿Cómo? Continuidad o cambio. Claro, porque el análisis que hace Nelson, que yo comparto al principio, basándose incluso en el doctor Luis Eduardo González, de alguna manera mira el fenómeno electoral, digamos, como en un tubo de ensayo, ¿no? Pero cualquier experiencia electoral siempre es en la realidad. Y la realidad lo que lleva al votante, en primer lugar, es a decidir si está a favor o en contra del gobierno. Si la respuesta interior del ciudadano es a favor del gobierno, va a votar al partido del gobierno y dentro del partido del gobierno al candidato con el que se siente más cercano. Pero en todo caso, cualquiera de los candidatos van a estar más cerca de su corazón, digamos, o de su razón. Si esa respuesta es negativa, si llega un momento que dice, voy a votar contra el gobierno, ya después el partido, el candidato importa menos, porque ya la primera definición ya fue tomada. Y entonces se abre un abanico mucho más grande, que es el abanico de todos los partidos opositores, que es más de uno. Por lo tanto, yo creo que sí, que la situación económica influye, pero como bien dice Nelson, hace 10 años que el principal tema es la seguridad. ¿Y quién es el único candidato que ha planteado a favor o en contra? No importa el análisis de la propuesta. ¿Cuál es el único candidato que ha plantado arriba de la mesa una propuesta que tiene que ver con la seguridad? Hay uno solo. Por lo tanto, si el tema dominante es la seguridad, y hay una única propuesta arriba de la mesa, esa propuesta va a ser centro de debate. A favor o en contra, no importa. No voy al fondo del asunto, no estoy tomando partido, estoy analizando. Por lo tanto, si la seguridad va a ser un tema de campaña, y va a ser el tema de campaña sin ninguna duda, no se puede soslayar la propuesta que está arriba de la mesa. Habrá candidatos de la oposición que dirán, no me gusta, yo creo que hay que reforzar la policía, hay otros que dirán no sé cuánto, no importa. Bien. Hay otros que dirán mejorar las cárceles. Pero me parece que el tema de la seguridad hoy es el tema fundamental y por lo tanto no visualizarlo desde ese punto de vista puede llevar a que el análisis arroje alguna conclusión errónea. Bien, Alejandro. Un poco a propósito de lo que acabas de decir y a propósito de la identificación de las grandes mayorías de los uruguayos en su condición de centro, ¿no? Bueno, con lo que va de suyo que derecha e izquierda existen, porque si no, las encuestadoras, no, porque todos los días siempre hay alguien que te dice, no, esos ya son perimidos asuntos. Existen, a tal punto existe que las encuestadoras lo preguntan y las personas contestan, o sea que existe. En todo caso, a mí me parece algo interesante y es, da la sensación que lo que objetivamente ha pasado, si seguimos la encuesta, es que entre un 10 y un 15%, por lo menos, de individuos, de ciudadanos que votaron al Frente Amplio en la elección pasada, no estarían dispuestos a volver a hacerlo, ¿no es cierto? Esa sería, digamos, donde la oposición podría conseguir esos votos, de ahí podría conseguir esos votos para, en efecto, ganar la próxima elección en una segunda vuelta que parece inevitable, eso parece que también es cierto. La pregunta es, si entonces esos votos que perdió el Frente Amplio, uno puede razonar que por lo menos eran de centro, a lo sumo de centro-izquierda. Sí. ¿Se entiende el razonamiento? Sí. Es muy difícil que alguien que se defina a derecha hubiese votado al Frente Amplio en la elección pasada. Bueno, no. Siempre que se analizan estos casos, siempre hay uno que por razones... Estamos hablando de la... sí, pero no es una porción tan chica. De las tendencias. Vos decís que la derecha votó al Frente Amplio. No, que hay una porción interesante de gente que se identificaba derecha y que votó a Mujica, por ejemplo. Bien. Bueno, la última elección no la ganó la última elección no la ganó Mujica, la ganó Tabaré Vázquez, ¿verdad? Bueno, no, te digo, me refería a esa. En la elección del 2009, uno cuando mira, pues creo que era la más difícil de encontrar eso, porque el candidato era la calle Padre. Está bien, con más razón aún. Falta Vero, por favor. Con más razón aún. Entonces, este es el riesgo de siempre estar medio último, que estás más acortado. Con más razón aún. La pregunta es, ¿qué tienen que decirles en este caso Martínez o la calle Pou a ese mismo individuo
para que la elección pasada votó a la izquierda y la anterior probablemente también, para que ahora dé el paso al Partido Nacional y qué cosa debe seguir diciéndole Martínez para que se quede en el lugar. Bien, Vero, y ya sí, después... En concreto, leyendo las entrevistas, yo creo que tú marcas muy bien los perfiles, porque también hay que tener en cuenta que es para medios que no son uruguayos, ¿no? Sí, entonces claro. está muy bueno eso. Pero cuando uno va a las respuestas, yo no estoy de acuerdo que de algún modo reflejen cosas tan distintas, tal vez porque, bueno, hay una generalidad de temas. Realmente tú que conversaste, que planteaste estas dos personas para que los argentinos las conozcan, ¿crees que son dos modelos de país? Vamos a suponer que realmente está polarizada la elección en ellos de futuro. ¿Estaríamos eligiendo un modelo de país u otro? Porque, por ejemplo, la entrevista que tú le haces a la calle Pou se resiste a hablar del cambio. Prefiere hablar de la alternancia y si uno suma el eslogan de la evolución, da la sensación de que, bueno, no hay un divorcio tan grande con lo que se está haciendo respecto a esa imagen que quiere dar, ¿no? Eso que decís es muy interesante, porque uno mira de lo que decía Graciano, la elección es continuo de cambio. Hoy cuando ves todos los indicadores, tiene un sesgo al cambio de la gente que es muy fuerte. ¿Qué puede pasar en la elección? No sabemos. Hoy el panorama es muy favorable a un cambio. Sin embargo, el candidato, uno de los candidatos blancos, porque habrá que ver, tiene que ganar la interna, sí. Él trata de no hablar de cambio y usa, y lo estudió, no es que se le ocurrió de mañana un día, hicieron un estudio y lo sacaron. Cuando uno dice si son distintos o no, yo creo que cada uno marca su perfil. El tema es si representa modelo. El problema es que después cada uno, por ejemplo, la calle el otro día dijo, yo si gano voy a derogar tal cosa o no. Bueno, va a depender de los acuerdos. Va a depender de los acuerdos políticos que tenga para hacerlo. Si Martínez dice, yo voy a hacer tal cosa, también va a depender, o sea, lo que digan los candidatos es su intención, pero después para ponerlo en práctica va a depender de cuáles son las alianzas hechas para eso. Eso por un lado. Entonces yo creo que sí va a haber, sí hay modelos distintos, que es un poco lo que decía, sí hay derecha e izquierda, sí hay modelos distintos, sí hay propuestas distintas, según quien gane. Pero no queremos asustar con la palabra cambio. No, yo creo que van a estar todos midiendo mucho porque a ver cómo le usan otro. Porque el tema de cambio, recordemos... Claro, fíjense una cosa. Con eso. Mira, Victoria, este año es la primera vez en toda la historia del Río de la Plata que hay elecciones el mismo día en Argentina y en Uruguay. Sí. La situación económica argentina está complicada, aumentó la pobreza. O sea, el Frente Amplio va a usar mucho. Cambio, mirá lo que hizo Cambiemos. Por ahí creo que hay una forma de distinguirse con eso. No sé si esa es la intención. Ahora, el otro que decía Alejandro, la última encuesta que tiene el Frente Amplio, que es una de las encuestas más grandes que se hizo, cuando se le pregunta a la gente, siempre estamos hablando de encuestas, que es relativo, ¿qué votó en la última elección y qué votaría acá? Yo tenía una percepción de que al votante de Frente Amplista desilusionado queda en una bolsa en que está entre los indecisos y el voto en blanco. Sin embargo, hay un 13, yo no recuerdo si es 13 o 14%, que votó al Frente Amplio y dice que en la próxima va a votar el Partido Nacional. Dice que la campaña no empezó. Pero no hay que pasa un limbo. Hay algunos que ya pasan. Y hay un grupo chiquito que dice que votaría al Partido Colorado y hay otro. Lo que sí está dando un voto importante, el voto en blanco. Sin embargo, cuando la campaña no empezó, ya tenemos un porcentaje mayor. Este año hay 6 elecciones en América Latina. Esta es la que tiene la gente más definida y la bolsa que queda para repartir es más chica. O sea que los uruguayos, pese a que sienten cierta desilusión con la política, siguen siendo más politizados que en otros países. Bien. Nelson, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Seguramente vamos a acudir a ti en muchas más oportunidades a medida que avance la campaña que empezó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pausa y ya venimos.